Y hoy nuestro espacio de igualdad sale a la calle, como les hemos venido contando desde hace un ratito. El alumnado del Colegio Ernesto Castro Fariña participa en una acción de comunicación de esta casa de Radio y Televisión Canaria que convierte a estos niños y a estas niñas en periodistas por unas horas. Y hasta allí se ha ido también nuestra compañera Noemí Galván, delegada de Igualdad. Buenos días. Buenos días, Marta. Efectivamente, estamos hoy desarrollando actividades de comunicación en este colegio de Tacoronte, en Tenerife, y unas actividades que además se han hecho coincidir con la semana del 8 de marzo. Por eso, todo el alumnado ha estado trabajando contenidos en el aula, preparados para esta jornada en la que se van a convertir también en periodistas por un día. Ahora están redactando titulares, titulares con estereotipos de género, y en unos minutos va a participar también con ellos la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, que va a participar en un coloquio con este alumnado que le va a trasladar sus preguntas. Antes de ese coloquio vamos a saludarla unos minutitos. ¿Qué tal, Kika? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vuelta a las aulas, también Kika en un encuentro como docente, que es su profesión antes de este puesto político. ¿Cómo valora la importancia, ¿no?, de trabajar estos contenidos, que es algo que hablamos siempre, de empezar a sembrar desde edades muy tempranas esos contenidos de igualdad? Bueno, me parece, antes que nada, felicitarles por la iniciativa y por el proyecto. Estoy viendo aquí el despliegue que tienen y, bueno, estoy emocionada porque siempre es un placer volver a las aulas y acercarme a ese alumnado que tanto se echa de menos cuando una está fuera. La verdad es que acercar la tecnología y el mundo de la comunicación y de la información al alumnado, y también los estereotipos sexistas, como los titulares que estaban dando ahora mismo, bueno, y ver hacerlo de una manera práctica y cercana a una profesión que es real y que ven a través de los dispositivos y a través de las tele o de las radios, pues la verdad es que es un lujo, y creo que así es como realmente más se aprende y más se interioriza todos los mensajes que queremos transmitirles, para que se den cuenta de las desigualdades y para que ellas y ellos que están ahí en esas edades tan tempranas puedan ser capaces de cambiar la sociedad. La verdad es que la esperanza, por lo menos la mía, está sin lugar a dudas en las generaciones más jóvenes. Kika, hablamos también de un área en el propio instituto, la de coeducación, de educación en igualdad, que, bueno, para mucha gente que no sepa lo que significa la palabra, muy potente, que tiene mucho material además para las aulas, para trabajar en el aula, pues para derribar esos estereotipos, material para el profesorado, guías. Es una pata muy importante del instituto. Sí, desde luego, yo desde que empezó la legislatura lo tuvimos claro, y en colaboración con la Consejería de Educación, que pues, por supuesto nos dio la posibilidad de crear esta área de coeducación, pues tenemos dos docentes, una de primaria y otra de secundaria en el Instituto Canario de Igualdad, y ha sido posible crear ese área de coeducación y acercarnos a todos los centros de enseñanza profesional, a todos los CEPs y por supuesto a todos los centros de primaria y también de secundaria, y de esta manera al alumnado. Hemos generado múltiples guías. De hecho, hoy les hemos traído una muestra para que tengan en sus bibliotecas y, por supuesto, adaptadas a estas edades. Estamos en una víspera del 8 de marzo, una jornada sin duda reivindicativa, importante, con muchos mensajes que lanzar, con recuperación del espacio público también para las mujeres después del tiempo de pandemia, y también con una campaña propia. Tenemos Radio y Televisión Canaria 1, el Gobierno de Canarias y los cabildos propia también, Sal de Escena. ¿Cuál es la filosofía de esa campaña? Bueno, esa campaña lo que pretendemos es comunicar qué pasaría si las mujeres salimos de escena, y salimos de escenas en todos los sectores, no solo en el sector privado, de puertas de casas para adentro, de puertas de familia para adentro. No hablamos solo de autocuidado o de cuidados en general o de corresponsabilidad, sino también en otros sectores, como son, por ejemplo, las tutorías de los centros educativos, que sabemos que cuando hay tutorías, la inmensa mayoría de las personas, de las familias que asisten están representadas por las madres, las tías, las abuelas, etcétera, es decir, por mujeres. ¿Qué pasa si salimos de escena? ¿Dónde queda esa información y esa comunicación entre el profesorado o el centro educativo y las familias? O, por ejemplo, en las Kellys. ¿Qué pasa si las Kellys salen de escena? ¿Qué impacto tiene en el Producto Interior Bruto, sin ir más lejos? Si las mujeres en esos trabajos que de por sí son precarizados e invisibilizados, salimos de esa escena, e invitamos a las mujeres a salir de escena sin más, y ese sin más tiene que ver porque sin culpa, sin vergüenza y sin tener que dar explicaciones.
obligaciones a nadie. No se trata de no cumplir con unas responsabilidades que como seres interdependientes tenemos todo el mundo, sino no asumir más carga porque genera una estructura de desigualdad que luego pesa sobre nuestra salud en primer lugar. Kika, mañana tenemos jornada también de reivindicación institucional, pues todos los cabildos, el propio gobierno, numerosos colectivos saldrán a la calle también, pero en la actualidad, obviamente hoy es jornada importante, en el Congreso de los Diputados pues hay debate, ha habido mucho debate y hoy va a salir adelante en principio sin el apoyo de Podemos la ley del solo sí es sí y luego también pues esa ley de paridad que va a ser aprobada hoy en el Congreso de los Diputados. Le pregunto primero por la ley del solo sí es sí. ¿Qué balance hace de que al final no haya podido haber ese acuerdo y si hay que hacerlo como piensa mucha gente en clave ya de preelectoral? Bueno, yo confío en que en el último minuto, como muchas veces y tantas veces el PSOE y Podemos a nivel estatal lo han hecho, en el último minuto se llegue a un acuerdo, porque desde luego esta ley del solo sí es sí, es cierto, hay un cambio de paradigma, nos dignifica a las vidas de las mujeres poniéndonos en nuestro sitio, en el sitio del consentimiento y de que el solo sí es sí, que no nos tienen que preguntar si sufrimos violencias para creer si hubo una agresión sexual, sino simplemente que si no hubo consentimiento ya ha habido una agresión sexual. Y después también que la ley es muchísimo más amplia y estamos obviando eso. Sin ir más lejos, tenemos también una reparación histórica a víctimas de violencia sexual a lo largo de su vida. Por ejemplo, los centros de crisis 24 horas vienen también a dar asistencia a esas mujeres de cualquier edad que en cualquier momento de su vida hayan sufrido una agresión sexual y necesiten esa asistencia, sobre todo psicológica, ese acompañamiento para poder subsanar o recuperarse, si es que es recuperable, una herida de ese calibre, pero por lo menos para mejorarla. Yo creo que la ley del solo sí es sí sería un retroceso en derechos humanos fundamentales para gran parte de la población, más de la mitad, si la echásemos para atrás, y otra cosa muy distinta es llegar a acuerdos y a consensos para subsanar lo que se tenga que subsanar sin lugar a duda de la ley. Pero también me gustaría recordar que está habiendo revisiones de condenas y están saliendo los agresores, pero no nos olvidemos la cantidad de agresores y, por supuesto, agresiones sexuales y violaciones, la cantidad de agresores que hay fuera y que se han quedado casos sobreseídos con la anterior ley. Así que pongamos las cosas en su justa medida y esperemos llegar a un consenso, como digo, para subsanar esa parte de la ley sin echarla atrás. Mensaje conciliador, sin duda, a pocas horas de que esa ley salga adelante en el Congreso de los Diputados. Gracias, Kika Fumero. Me decía Marta que casi le daba más miedo a Kika enfrentarse ahora al alumnado del centro que a las preguntas habituales de los periodistas en este ámbito. Así que ahora la dejamos, que va a participar ya en este coloquio con el alumnado de este colegio, del Ernesto Castro Fariña de Tacoronte. Bueno, ya después nos cuentas lo que ha salido de todas esas preguntas, ¿no? Gracias. Gracias. Buenos días, Marta.